De Cristo, nos encontramos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Le agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder venir a su presencia y abrir nuestros corazones a su palabra. El que tiene sed, dice la Biblia, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La lección de este día lleva por título Rendición total a Jesús. Vamos a estar leyendo la Nueva Biblia Española, que no es la misma versión, la Nueva Biblia de los Hispanos. También ya la leímos anteriormente, está la Nueva Biblia Española. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 2 y versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de que haya un Espíritu Santo. Al oír esto se bautizaron, consagrándose al Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a pronunciar mensajes inspirados. Esta es la manera en que se funda la iglesia en Éfeso, y por si acaso, a modo de cultura general, Hechos 19, versículo 1 al versículo 6 es cuando se funda la iglesia en Éfeso, y luego cuando se escribe la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, les dice que ellos recibieron la palabra de verdad y entonces fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque sucedió esto, les impuso Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban, lo que esta versión le llama, pronunciaban mensajes inspirados. Pablo, cuando llega a Éfeso, lo primero que se preocupa es eso: estos discípulos están llenos del Espíritu Santo, porque Éfeso no es Atenas. En Atenas tuvo una discusión de nivel intelectual, filosófico, pero cuando llega a Éfeso es el propio trono de Satanás. Así se le conocía a Éfeso, y en todo el imperio romano era conocido como una capital del ocultismo, de la magia, de la hechicería. Así que cuando él llega ahí está preocupado de que se esté moviendo el poder del Espíritu Santo. Para predicar el Evangelio no solo había que saber Biblia y tener una aceptación intelectual de las verdades que Cristo había dicho. Recuerde que para muchos filósofos el Señor Jesucristo es un gran maestro, pero esto no requiere solo aceptación intelectual. Era imprescindible estar lleno del Espíritu Santo y vivir en el Espíritu. Ahora la pregunta que nos asiste en la enseñanza de este día es: ¿cuál es la diferencia entre conocer a alguien y saber acerca de alguien? Hay muchas personas que tienen este lío, incluso a nivel de problemas. Se crean problemas porque alguien le dice, si tú sabes, y no sabe. En realidad le dijeron. Una cosa es saber, otra cosa es que alguien me haya dicho algo. Usted puede decir, yo conozco al presidente de la República. ¿Lo conoce o sabe de él? Lo podría diferenciar, decir, es él, esta es su foto, ese es su nombre, pero ¿lo conoce? Hay una diferencia entre conocer a alguien y saber acerca de alguien. Ahora bien, cuando conocemos a Cristo, entonces Dios respalda a sus hijos con poder. Y es necesario prevalecer, perseverar, para que podamos vivir en el poder de Dios. Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12 dice: Dios hacía por medio de Pablo prodigios extraordinarios, hasta el punto que bastaba aplicar a los enfermos pañuelos o prendas que él llevaba encima para ahuyentar las enfermedades y expulsar los espíritus malos. En Éfeso el Evangelio de Jesucristo tuvo oposición inmediata, ya que era el reino del maligno. No se trataba de una discusión de puntos de vista, era una confrontación cara a cara con los espíritus malignos, con el reino del mal.
Seguramente el enemigo trató de disuadir a los apóstoles de predicar en Éfeso, usando las antiguas estrategias que él tiene. La estrategia de la calumnia, de la burla, la resistencia espiritual, las opresiones. Los cristianos están buscando a Dios. No dudo que muchos de ellos despierten a medianoche con un poco de pánico, se sientan oprimidos, taquicardia, un latir en la cabeza, inquietud imperante, reinante, no sabe a qué adjudicárselo. Estamos orando, estamos buscando a Dios, no estamos indiferentes. El enemigo está siendo vencido, veo cómo cae, y sin embargo la batalla viene. Y hay opresiones, ataques del enemigo. El enemigo usa estas estrategias de prestigiarle, tratar de robarle el ánimo, quitarle el sueño, burlarse de su fe y oprimirle de manera espiritual. Sin embargo, el apóstol Pablo siguió fiel a su tarea y por 2 años estuvo fielmente predicando. Y Dios iba mostrando sus prodigios, sus milagros, porque no estamos solos. Dios no nos hizo para dejarnos a la deriva. Dios respalda a sus hijos. Sin embargo, también está la otra parte, aquellos que dicen conocer, pero no conocen. Y la Biblia advierte, no todo el que dice Señor, Señor. Hechos capítulo 19, versículo 13 y 15 y 16 dice: algunos exorcistas judíos ambulantes probaron también a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos, diciéndoles: les conjuro por ese Jesús que Pablo predica. Pero el espíritu malo les replicó: a Jesús lo conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el poseído por el espíritu malo se abalanzó de un salto sobre ellos y les pudo, dominándolos a todos, de modo que huyeron de la casa, de aquella casa, desnudos y mal heridos. Mire que extraña la manera en que dice el versículo. Y el poseído por el espíritu malo se abalanzó de un salto sobre ellos y les pudo, dominándolos a todos, de modo que huyeron de la casa aquella desnudos y mal heridos. Finalmente hubo un gran cambio en Éfeso. Ciertos sacerdotes, 7 hijos de Seba, un sacerdote judío. Esto es curioso que Lucas recalque este detalle. Eran hijos de un sacerdote judío, es decir, eran de la tribu de Aarón, reconocidos. Deben haber sido unos, si eran sacerdotes, eran saduceos, no eran fariseos, eran aquellos que servían en el templo. Curiosamente se supone que ya para esta altura los saduceos no creían en ángeles, ni en alma, ni en la vida eterna, pero los hijos de este Seba se dedicaron a ser exorcistas ambulantes y empezaron a practicar los amuletos, la santería, y por ahí deben haber escuchado que el apóstol Pablo en el nombre de Jesús hacía grandes prodigios. Dios respaldaba a su hijo y ellos también quisieron tomar el nombre de Jesús para su ganancia. Así que intentaron liberar a este endemoniado usando el nombre de Jesús, ese que invoca Pablo. Pero en lugar de echar fuera al demonio, el endemoniado pudo más que ellos y los dejó gravemente heridos. Eran 7 contra 1, gravemente heridos y desnudos. Hechos 19:15 dice: pero el espíritu malo les replicó: a Jesús lo conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? Aprendemos de este pasaje, no todo el que dice Jesús puede usar el nombre de Jesús. No todo el que sepa de Jesús es conocido de Dios. Aprendemos que el nombre de Jesús no es una fórmula mágica o un amuleto. Los carismáticos antiguos, no quiero nombrar a ninguna iglesia, el fin no es criticar a nadie, pero había personas que andaban con la sangre de Cristo en la boca de cualquier cosa. La sangre de Cristo, la sangre, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hasta para hacer las cosas más mínimas. Si bien dice todo lo que hagáis de hecho de palabra, pero hay que tener cuidado. El nombre de Jesucristo no es un amuleto que me va a abrir puertas, la llave que hace lo que yo quiero. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, pero lo que Él nos mandó. Bueno, eso es otro tema que un día de estos vamos a explotar. Sin embargo, aprendemos que el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, no es un amuleto.
Se notó que la autoridad está en aquellos que viven para Jesús y sometidos a su voluntad, porque se cumple esta regla: para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Con la derrota de estos 7 sacerdotes surgió una nueva reverencia y una dimensión diferente de qué significa conocer al Señor Jesucristo. Esta experiencia llevó a la gente a un cambio de vida real, porque entendieron que había alguien superior al trono que estaba ahí puesto. Los perdidos confesaron su error, quemaron sus libros sagrados y con su arrepentimiento sacaron del trono a Satanás y dieron su lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. De esta historia sacamos 3 lecciones valiosas que queremos repasar en esta hora. Número 1, el poder de la conexión. Hechos 19, 15 al 17 dice: pero el espíritu malo les replicó: a Jesús lo conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes ¿quiénes son? Y el poseído por el espíritu malo se abalanzó de un salto sobre ellos y les pudo, dominándolos a todos, de modo que huyeron de la casa aquella desnudos y malheridos. El suceso se divulgó entre los habitantes de Éfeso, lo mismo judíos que griegos. Todos quedaban espantados y se proclamaba la grandeza del Señor Jesús. Los 7 sacerdotes o los efesios en sí no conocían a Jesús personalmente. Habían escuchado acerca de Jesús, pero nunca habían escuchado a Jesús. Hay una diferencia entre conocer y saber de alguien. Ellos habían escuchado que Pablo predicaba a Jesús, pero ellos nunca habían abierto su corazón, su vida, para que Jesús les hablara. Hablaban de Jesús, pero nunca habían hablado con Jesús. Nos advierten a los predicadores que no podemos pasar tanto tiempo predicando sin pasar suficiente tiempo orando. Pasamos mucho tiempo hablándole a la gente acerca de lo que sabemos de Jesús, pero muchas veces descuidamos al Señor de la mies. Debemos hablar con Dios, pasar tiempo en oración, conocerle a Él, tener una relación íntima con Él, tener conexión. Cuando no existe una relación personal con Jesucristo, no hay poder, aun que usemos el nombre de Jesús. Jesucristo no puede ser conocido a través de alguien más. Alguien más no puede orar por mí, yo tengo que hacer mis oraciones. Alguien más no puede conocer a Dios por mí, yo tengo que conocerle. No puedo tener un intermediario. Jesús desea tener una relación cercana, personal, con usted y conmigo. ¿Ser amigo de Jesús o hablar de Jesús? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Saber de Jesús o conocerlo de verdad? Debemos tener una conexión con Dios, y esto es por medio de la oración, del ayuno, la lectura de la palabra. Se debe cultivar una relación con Jesucristo cercana, de la misma manera que lo hacemos con un amigo de aquí de la tierra. No sucede por accidente, hay que esforzarse, hay que dedicarle tiempo, hay que ceder. Sin embargo, es la mejor inversión que podemos hacer en este mundo, poder tener cercanía, conexión, una relación personal con Dios. 2, el poder de la confesión. Primero el poder de la conexión, el poder de la confesión. Hechos 19, 18 dice: muchos de los que ya creían iban a confesar públicamente sus malas prácticas. Todos necesitamos abrir nuestro corazón y ser honestos con Dios respecto a quienes somos, que hemos hecho nuestra vida antes de Cristo. A eso le llamamos confesión, no con un hombre. No que usted va a andar divulgando, hablar con Dios. Estamos hablando de su relación con Dios. Ante Él debemos abrir nuestro corazón y contarle quiénes somos, lo que hemos hecho, lo malo de nuestra vida. Los efesios comenzaron a honrar el nombre de Jesús y lo hicieron confesándole a Él sus pecados y dándole cuenta de sus actos. La confesión nos mueve, nos enseña, nos abre camino para conocer a Jesús más íntimamente. Sabemos que Dios conoce todos nuestros pecados, faltas e imperfecciones. Pero no basta con decir: Señor, usted sabe. No, la confesión no le dice a Dios qué es lo que hemos hecho, ni le cuenta información que Él no tiene.
Es más bien reconocer cuánto necesitamos de su gracia. Necesitamos hacerlo con nuestros propios labios. Señor, esto yo hice, este es el lugar de donde yo vengo. Este es lo malo que hay en mi vida, Señor. Sáquelo. Usted sabe, sí, Dios conoce todo, conoce nuestros pecados, nuestros errores, pero nosotros debemos confesarlos delante de Él porque eso nos ayuda a reconocer cuánto necesitamos de su gracia, que somos culpables, nosotros hemos fallado. La confesión nos permite admitir nuestros pecados para poder ser libres de la culpa y cultivar una relación genuina, sincera con Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, perdona nuestros pecados y además nos limpia de toda injusticia. Tercero y último, el poder del cambio. Hechos 19:19 dice, y buen número de los que habían practicado la magia hicieron un montón con los libros y los quemaron a la vista de todos. Calculado el precio, resultó ser 50,000 monedas de plata. Hay algunos puentes en la vida que deben ser quemados porque nos llevan de regreso hacia la destrucción. En alguna historia de las conquistas de los antiguos se habla de quemar los barcos, quemar los puentes. ¿Por qué se hace eso? Para no poder volver. Desembarcaron para ganar una batalla, se quemaron los barcos. ¿Para qué? No vamos a poder huir. O ganamos o ganamos. Se quemaron los puentes, no podemos volver. Hay puentes en nuestra vida que debemos quemar, porque o si no nos llevarían de regreso a la destrucción. Si no quemas ciertas cosas en tu vida, solo estás tomando un tiempo libre. Hay gente, lamentablemente debo decir, el verdadero crecimiento de una iglesia se mide en un ciclo de 10 años. Se calcula que en 10 años se pierde el 90% de las personas que entregan, entre comillas, su vida a Cristo, porque no queman sus puentes. Solo se entretienen un rato, solo están experimentando, tomándose un tiempo libre del mundo, pero luego vuelven atrás porque dejaron abiertas las puertas, los puentes, para volver a la destrucción. Porque vuelven a la vida que antes tenían. Hay personas que siempre lo están recordando. Yo hacía esto, yo hacía aquello. Piensan que es casi que le están haciendo un favor a Dios con dedicarle tiempo y casi que se lo echan en cara. Uno los escucha. Oh, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Eso son puentes abiertos por decir, estoy echando de menos aquello. No han entendido lo valioso que es tener una relación con Dios. Esta gente tomó sus libros, lo que habían invertido en sus cursos de hechicería, y el dinero que ellos quemaron es de cientos de millones de pesos chilenos, millones de dólares. Pero encontraron algo más valioso y quemaron sus puentes. No iban a volver a los hechizos, no iban a volver. Hay personas que vamos al altar, le entregamos la vida a Cristo, pero cuando la cosa se pone difícil, entonces queremos tomar las herramientas que usábamos cuando estábamos perdidos, reconociendo que ese no es el camino. Muchos salen del mundo, pero por un tiempo, y después regresan. Al quemar sus libros, los efesios eliminaron el camino de vuelta atrás, hicieron un cambio total en sus vidas. Estos libros tenían un valor inmenso, pero prefirieron a Dios. Cuando usted y yo volvemos a Dios, nos deshacemos de cosas que para el mundo son valiosas, que para nosotros alguna vez costaron algo. Pero el costo del cambio y de la salvación, de una relación con Jesús, de una entrega completa, de una rendición total, es la negación y el sacrificio. Dejar atrás lo que para nosotros tenía valor. Terminemos por hoy día. Cuando los efesios dejaron sus malos caminos y adoraron a Dios, entonces ocurrió algo poderoso. Hechos 19:20 dice, así, con el poder del Señor, el mensaje se difundía vigorosamente. Una vez que quemaron sus antiguos libros, se abrió un nuevo libro. El mensaje es la palabra de Dios. De repente la palabra de Dios floreció en sus corazones, se expandió intensamente y tuvo un efecto poderoso en toda la ciudad. La palabra de Dios prevaleció desde que ellos se entregaron a Dios y destruyeron sus libros, quemaron sus puentes, empezaron a pensar solo en Cristo. La palabra de Dios prevalece en una vida que está entregada. Debemos dejar la antigua manera de pensar, los malos caminos y pecados. Entonces Dios toma la vida
y permite que grandes cosas sucedan. Los hijos de Seba no pudieron expulsar al demonio porque usaron el nombre de Jesús, pero ellos no tenían una relación personal con el único Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Para comenzar una relación personal con el Señor Jesús, debe haber una confesión inicial. No quiere decir que esté algo oculto para Dios, sino que es el acto voluntario del hombre de reconocer que se ha hecho lo malo y la voluntad de dejar de hacerlo. Tampoco basta con hacer la confesión, hay que asegurarse de que se están ordenando las prioridades y para eso hay que tomar medidas para no volver a pecar, quemar los puentes que nos permitirían volver a la antigua manera de vivir, dejar de ser, de divertirse, de visitar o frecuentar lo que nos conectaría a la antigua manera de vivir. Si una casa queda vacía por mucho tiempo, pronto empezará a llenarse de cosas y ocupantes que son inconvenientes. Debemos llenarnos de Dios con una comunión diaria con Él, orando todos los días, escuchando su palabra y dejando que nos enseñe, que nos guíe y que también nos corrija. Usted y yo necesitamos tener una relación personal con Dios para poder tener autoridad. Necesitamos tener una rendición total. ¿Qué tal si en esta hora le abrimos nuestro corazón al Señor y le invitamos a que tome el lugar en nuestras vidas? Ábrale el corazón a Cristo, oremos. Señor amado, en el nombre de Jesús reconozco que necesito de usted. No solo saber de usted, sino conocerle. No solo hablar de usted, sino hablar con usted. No solo que me digan de Jesús, sino que usted me hable, Señor. Permítame tener la entereza de abrazar su palabra y obedecerla. Permítame, Señor, ser lleno de su presencia. Le ruego que descienda el Espíritu Santo, llene mi vida, me colme de su gracia. Le ruego, Padre, que usted haga su voluntad y derrame de su Espíritu. Que su palabra me guíe, que se cumpla la oración sacerdotal que usted hizo allá en el huerto antes de la cruz. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, ayúdenos para que podamos tener una entrega total. Para que podamos, Señor, postrarnos, rendirnos, en fin, ser adoradores en espíritu y en verdad. Usted se lo merece y nosotros lo necesitamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.